All right, I think we can Bien, get started creo que now. podemos We've iniciar plateaued at ahora. about 40 people. I suspect we'll Tenemos have more people join us 41 in the next several personas. minutes, but we can get Sospecho started que with más a personas se couple of unirán a the nosotros, early pero podemos announcements. iniciar con los And that way we have as much time anuncios as possible for the main para presentation that después Amy tener will be la giving mayor to cantidad us de tiempo para shortly. escuchar a Well, Amy welcome con su to the Road to presentación. Recovery's Bienvenidos Species Working Group a webinar la series serie for de those who have attended los before. grupos de You trabajo know de what Road to this will be Recovery. like. Para For quienes ya those han who are estado aquí, new and saben just que joining us for the cómo first esto va a time, we're going ser to para quienes highlight son a nuevos. particular Vamos a species today resaltar una and especie en get an particular el understanding día about de hoy y a what poder a working entender group is doing and qué es what lo they que está understand haciendo el about the grupo de species that trabajo y they're qué se trying to entiende sobre la recover. especie que quieren recuperar. And today's species El is the día de longlegs hoy, shrike. nuestra especie For es el everybody's benefit, alcaudón if you americano. would Para el keep beneficio de todos y por your favor, you're on mute for the time, your computer mantienen on su mute micrófono until such apagado time as we open it up for hasta que nos questions hablamos and answers. I'd a appreciate la it. sesión de A preguntas note y that we are respuestas. Esto recording será this muy both in English apreciado. and in Estamos Spanish, so grabando there'll be both esto tanto en versions español will be como en put on inglés. our Vamos a website tener las dos versiones que se in the next publicarán few en nuestro days, so sitio that web en in los case you would like próximos to go back días. to it or En others would caso like de to que see the quieran volver a presentation, it will esto o be si es que available. quieren que otros vean la presentación, estará disponible en r2rwords.org. And along artuartbirds.org. those same lines, we encourage En you la misma to línea, les regularly motivamos look at the website a revisar el sitio to web de manera get a regular sense for upcoming events para que and to puedan plan your tener schedule una idea around de los the events eventos and venideros y que puedan webinars, engagement programarlos sessions that we are para que planning. sepan And in cuándo that se light, están planificando these estas webinars, sesiones de this webinar webinars. series takes Esta serie place de webinars the second Friday of every month se at lleva 1 a cabo p.m. el Eastern segundo Time. viernes de cada So mes our a next la one will be 1 December p.m. hora 15th del este. and so Nuestra on. siguiente So fecha stay será el tuned 13 de for the diciembre, species that así we'll que highlight in those manténganse upcoming sintonizados webinars. para las siguientes especies que Additionally, veremos en estos you may webinars. already be aware, Adicionalmente, but if you're not, tal vez ya we lo have sepan, started pero si no, hemos an iniciado engagement session series con una serie focused on de private sesiones de lands. participación And que we've se had a enfocan couple en of them tierras already privadas. and planning Algunas for de more. estas ya las hemos hecho So keep an y se eye on those planifica hacer future más, opportunities así que where I know the next manténganse topic will atentos para be las siguientes private lands oportunidades. El conservation for siguiente tema birds será la within the conservación contexts of para las aves agencies. en So keep your territorios eye for that privados. Manténganse announcement on our sintonizados website. con nosotros y And los also, anuncios de nuestro very sitio web. Y exciting también engagement session tenemos una series that sesión is de occurring participación, una to serie focus de on future sesiones leaders in para conservation and bird enfocarnos en conservation in líderes particular. futuros y And we've had conservación de a aves en really outstanding particular. engagement Y session hemos tenido ya in September sesiones muy and buenas looking to en build upon septiembre y that. esperamos And poder seguir shortly, if you are construyendo part of sobre that, esto. you Y si will es que be ustedes fueron receiving a parte de survey esto, van that a will ask recibir some una questions about encuesta that engagement con session and preguntas get al your respecto de perspectives esta on sesión future de engagement sessions participación from para our ver sus team. perspectivas So de hopefully you futuras will sesiones tune con into nuestro that equipo. in Espero que future puedan sintonizarse a opportunities. esto también For en those who are oportunidades wanting in futuras. need of Para the quienes deseen o translation, we necesiten la encourage you to look at the interpretación, chat for les the motivamos a ver al instructions chat on how to get para the las instrucciones sobre cómo poder activarla, Spanish or the English version of this, so para that you're poder on the right escuchar a la channel. versión español o Our inglés interpreter de Belén esto. is putting Si those es que instructions in the chat, and they're fairly easy si es que está bien, click nuestra on the intérprete Belén interpretation acaba de poner justamente icon las and select instrucciones en your el chat. appropriate De clic en el language. icono de And with interpretación that, I'll y introduce seleccione el idioma Quinn de su Harvey, who is preferencia. our Con esto graduate presento fellow a who Queen is Harvey, nuestra conducting becaria graduada, this webinar quien series, and I'll turn it to you, está Quinn. Thank you. conduciendo estas sesiones. Great. Thank Pasamos you, a Queen. Paul. Gracias. Gracias, It's Paul. my pleasure today to Es mi introduce placer el día today's de hoy speaker, Amy presentarles Shabbat. nuestra Amy presentadora de is the hoy, Loggerhead Amy Shrike Shabbat, Working Group quien es la Coordinator. coordinadora del grupo She de has worked with trabajo the del species since alcaudón the early 1990s, americano. Ha where she trabajado con la completed her especie desde MSc principios de la researching década de los habitat 90, cuando selection and completó su breeding and maestría biology investigando of la the selección species de in hábitat y eastern la biología Canada. reproductiva de la Amy especie en currently el este works de as the Canadá. Director of Amy Research trabaja and actualmente como Conservation at directora de African Lion investigación y Safari, conservación where en she African supports Lion her team Safari, in en donde developing apoya a innovative su equipo en el research using desarrollo de genomics, investigaciones innovadoras mammography, utilizando endocrine assays, genómica, and other scientific termografía, tools to ensayos enhance animal endocrinos y health otras and herramientas welfare. científicas para mejorar la Amy is salud an y el advocate bienestar for the animal. IUCN's Amy es una one-plan approach to the defensora conservation del of enfoque species de at un risk, plan working de to la ensure that the efforts of zoos with UICN clarities para la contribute conservación de effectively to the especies en recovery of riesgo, many trabajando para endangered garantizar que los species, esfuerzos de such los as the zoológicos eastern y loggerhead acuarios shrike, contribuyen for eficazmente a which la none better
conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción
como el alcaudón boba oriental, para el cual las aves jóvenes producidas en African Isle Safari y otros centros de crianza en conservación se utilizan para aumentar la población en peligro crítico de extinción en Ontario. Gracias, Paul. Gracias, Quinn, por esta presentación. Gracias a quienes se han unido. Vamos a hablar un poco sobre el grupo de trabajo del alcaudón boba y cómo esto se ha manejado en los últimos 10 años, más o menos. Bien. Entonces, el alcaudón boba es una de las dos únicas especies de alcaudones que se encuentra en América del Norte. Tiene una amplia distribución y se encuentra en una gran variedad de hábitats que pueden parecer extrañamente diferentes, pero de hecho se pueden encontrar puntos en común entre ellas si se tienen en cuenta las necesidades básicas de hábitat de la especie, porque utilizan árboles o arbustos para sitios de anidación y perchas de alimento. Para eso tienen perchas de cazador y esperan en áreas abiertas en las que se buscan presas tanto de vertebrados como de invertebrados e idealmente sitios de empalamiento. Los alcaudones son pájaros cantores, pero tienen un pico de raptor. Compensan la falta de garras fuertes de raptor empalando a sus presas, lo que probablemente sea por lo que son más conocidos e incluso les ha validado el apoyo de verdugo. También se conoce el alcaudón boba por la drástica disminución de su población, ya que se encuentra entre las 10 especies de aves cantores que más han disminuido en América del Norte y con disminuciones en todas sus áreas de distribución. La especie no figura en la lista federal de los Estados Unidos, excepto en la isla de San Clemente, frente a la costa de California. En 2005, 32 estados identificaron al alcaudón como una especie de mayor necesidad de conservación en sus planes. En la versión más reciente de 2015, el alcaudón se retiró de las listas de Maine, Montana y Nebraska, pero se añadió a Georgia, Alabama, Arkansas y Virginia Occidental, con el número total de estados que han incluido la especie como especie en necesidad de conservación en 34 estados. En Canadá, el alcaudón está catalogado a nivel federal basada en el oeste de Canadá y en peligro de extinción en las provincias orientales. Se han redactado planes de recuperación para las subespecies occidental y oriental de Canadá que se han gestionado por separado. Debido a la incesante disminución, el alcaudón boba pasó a ser parte de la lista roja de la UICN. Se lo evaluó en 2017 y permaneció sin cambios en la reevaluación de 2020. Según los datos del Breeding Survey Data, la especie ha experimentado una disminución de 71.2% desde finales de la década de 1960. Como se muestra aquí, los datos de eBird indican descensos generalizados, pero sugieren algunos aumentos recientes en los estados y provincias de las praderas. Los descensos han sido más notables en las poblaciones migratorias del norte y en el este, y la especie ahora está ausente o se encuentra solo como pequeñas poblaciones fragmentadas en el este de Norteamérica. La especie varía desde ser una migrante obligada en las partes del norte de su área de distribución hasta residir durante todo el año en el sur. Voy a tomarme un momentico para que se reproduzca de las estimaciones semanales de abundancia de eBird. Del rango de invernada de los migrantes del norte se presupone al de los residentes, se superpone al de los residentes durante todo el año, pero hay áreas en las que se congregan, como las costas atlánticas, el valle aluvial del Mississippi y la costa del Golfo, lo que hace que estos estados sean particularmente importantes para esfuerzos de conservación. Las razones del declive de las especies aún no se conocen bien, a pesar de la gran cantidad de literatura publicada. En la tabla se resumen los resultados de los calculadores de amenazas y factores estresantes de la UICN, completado como parte de la reevaluación de 2020. Ninguna de las métricas estandarizadas de la calculadora se calificó
como si tuviera un impacto más que leve, y tanto la gravedad como el impacto de las amenazas se desconocen en gran medida. En general, se ha sugerido que la disminución de las especies probablemente esté relacionada con el cambio de las prácticas agrícolas. Entonces, el grupo de trabajo del Alcaudón se creó en 2013 con el objetivo de actuar en colaboración y, en la medida posible, utilizar protocolos estandarizados para que los resultados de la investigación pudieran ser comparables entre las regiones, lo que nos permitiría comprender mejor los factores limitantes para la especie. Tenemos reuniones mensuales por Zoom y un servidor de las listas de correo electrónico a través del cual compartimos y difundimos información, hacemos preguntas y hablamos sin parar. Durante varios años también hemos celebrado una reunión presencial todos los años y hemos desarrollado un sitio web para aumentar nuestros esfuerzos de divulgación entre los investigadores y el público en general. El grupo de trabajo no cuenta con financiación específica, pero ha pedido aprovechar las subvenciones y el apoyo en especie. Y en particular, a la luz de la falta de financiación específica, creo que hemos logrado una cantidad significativa en los últimos 10 años. Los esfuerzos de conservación del alcaudón enfrentan una variedad de desafíos, incluyendo uno, que es el desconocimiento de los factores limitantes a lo largo de todo el ciclo vital anual de la especie, y en particular durante la época no reproductiva. Esto es dado que el área de distribución de las aves migratorias coincide con la de los residentes durante todo el año y no se pueden diferenciar con la mano. El hecho de standardizing protocols for survey and monitoring. And so we have actually developed a very effective live trapping method, which muy is efectivo de targeted to captura the de species alcaudones specifically, vivos, and we have a broad que es scale específica collaborative para la program that especie. facilitates Además, contamos con un monitoring programa and colaborativo de banda de colores a gran population escala que facilita el monitoreo necesario para cuantificar la demografía de la población. El programa de bandas de colores se coordina en todos los estados de provincias y es seguido por la mayoría de los miembros del grupo de trabajo. Cada ave recibe una combinación de 4 bandas, 2 bandas por pata, que juntas forman una combinación única. Usamos una correa de acero inoxidable para las piernas emitida por el gobierno federal que denominamos plateada, y otras 3 correas de plástico de doble envoltura de colores. Nos esforzamos por garantizar que los 2 alcaudones no reciban la misma combinación de bandas en un año determinado, y tenemos un sistema que nos permite recopilar información a partir de reposiciones parciales de bandas. También hemos desarrollado un programa que une la naturaleza carismática de la especie y el interés de los observadores de aves y naturalistas por recopilar información sobre la especie, que hemos denominado la Fuerza del Alcaudón, Strike Force. Nuestro objetivo es desplegar fuerzas de alcaudones regionales, en particular en las áreas en las que se han realizado bandas de colores, y utilizar a estos voluntarios para recopilar información de los mismos sitios y sobre las aves anilladas durante todo el año, año tras año, recopilando así información sobre dónde se puede encontrar la especie, la dinámica de la población durante todo el año y el uso de hábitat. La idea fue una creación de maestros naturalistas de Texas que estaban realizando estudios para detectar alcaudones en el área de Glen Rose. Hemos tomado su idea original y hemos desarrollado una aplicación para que los voluntarios puedan utilizar en cualquier lugar de Norteamérica para recopilar datos sobre el terreno. Esperamos lanzar esta iniciativa en toda la gama pero justo cuando llegó el COVID se lo quiso lanzar y tuvimos que dejar este plan en espera. Actualmente el obstáculo radica en el hecho de que no tenemos la capacidad de lanzar el programa de manera amplia, es decir, un coordinador deleitado a la Strike Force o Fuerza del Alcaudón, o incluso coordinadores regionales. Ahora tenemos los resultados de investigación genética molecular en la especie en una gran parte de su área de distribución. Hablando de la estructura genética de la población en general, los resultados apoyan a las designaciones de subespecies de 1930 de
Miller que se indican a la derecha de este mapa, en la que se sugeriría que había 11 subespecies distintas. Sin embargo, los datos genéticos indicaron que el algodón de los estados y provincias del noreste eran una subespecie única y no diagnosticada anteriormente, que probablemente se adoptó al paisaje único de Álvarez alrededor de de Grandes Lagos antes de la colonización europea. Antes de esto, los algodones del extremo noreste se agruparon con las aves del oeste y se identificaron colectivamente como L.A. migrans, como un espécimen del vale se recolectó en Kingston, Ontario. La Convención de Nomenclatura exigía que los algodones de los Grandes Lagos, de Great Lakes, siguieran denominándose migrans, y los oestes ahora se denominan L.A. centrales. Pudimos utilizar en esas mismas herramientas de genética molecular para ayudar a evaluar la conectividad migratoria, y que pudimos diferenciar entre subespecies y por lo tanto entre migratorios y residentes según el rango de distribución de la subespecie. Pero estos métodos ya no son funcionales para nosotros porque la tecnología ha cambiado. Sin embargo, recientemente hemos empezado a colaborar con el proyecto de Genoscape de aves, que es un proyecto de laboratorio de la doctora Cristina Reg de la CSU. Utilizando muestras de plumas del grupo de trabajo y de colecciones anteriores, se está reevaluando el panorama genético utilizando métodos de secuenciación genética de próxima generación. El laboratorio de Reg realizará análisis para ayudarnos a entender mejor una variedad de cuestiones relacionadas con el algodón, incluida una mejor comprensión de la conectividad de la especie, incluyendo el impacto en la distribución y amenazas a la población. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera meta aquí, identificación de sitios de hábitat clave. El esfuerzo de estudio de los miembros del grupo de trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de modelos del hábitat en el noreste, donde los algodones permanecen solo en poblaciones pequeñas y aisladas. El mapa de adecuación del hábitat que se muestra aquí fue desarrollado usando MapExtend y por sí mismo como parte de un proyecto de un estudiante en la Queen's University de Kingston, Ontario, por un proyecto estudiantil supervisado por el doctor Steven Spear, que trabajaba en The Wilds en Ohio en ese momento, y por mí misma. Se desarrollaron 12 modelos diferentes que simulaban la probabilidad de que el algodón boba ocupara un sitio en función de factores como la geología, el uso del suelo. Los resultados se combinaron en un mapa que se reflejaba un gradiente de posible idoneidad del sitio. El modelo que se muestra aquí es binario, por lo que muestra la mayor extensión probable de hábitat adecuado. Los mapas de hábitats para facilitar el trabajo de estudio futuro, y los resultados se utilizan para refinar el modelo y ayudarnos a comprender mejor dónde debe centrarse la gestión del hábitat y qué tipo de gestión del hábitat se requiere. Vamos a caracterización de la población a escala regional. Tenemos que acabamos de completar una colaboración con el SSC-CPCG, con la UISN, para poder desarrollar un FAQ detallado utilizando el software Vortex, una herramienta para el análisis de la viabilidad de la población y la evaluación cuantitativa del riesgo. El trabajo financiado por Blue Earth Renewables Ontario ayudaba a cuantificar mejor la dinámica del ciclo anual completo e identificar los posibles factores limitantes para la especie y priorizar las amenazas para ver en dónde enfocar esfuerzos futuros. Este modelo se incorporó al modelo de hábitat y se centró en gran parte en la población de Ontario. Como se notó en la introducción, esta población aumenta anualmente gracias al cuidado, y queríamos realmente entender mejor cómo podíamos utilizar este plan integrado para poder apoyar y recuperar a la población silvestre, pero también reconocemos que el rango se sobrepone durante la época de invernada en el noreste y a otras áreas. Entonces queríamos ver la dinámica de población anual, si bien nos enfocábamos más en las subespecies migratorias del noreste. Entonces se identificaron 14 poblaciones diferentes en base a la geografía, fronteras políticas, las amenazas y el conocimiento general de la especie. Y de este trabajo, que tomó 3 años, recientemente se cerró con el reporte que está disponible en línea. Realmente tuvimos 4 resultados claves. Hicimos pruebas de sensibilidad, mostrando las tasas de sensibilidad con éxito reproductivo, el cociente de
hembras y machos y supervivencia, metas de recuperación identificadas aquí. Pudimos establecer los objetivos para ver si es que teníamos una recuperación en la población y o qué tan cerca estábamos. También tuvimos información que ayuda a cuantificar qué tamaño de población sería adecuada para la población en recuperación. Se priorizó amenazas entre las regiones y también pudimos identificar las principales brechas de conocimiento en base a las tasas demográficas y la dispersión y conectividad. Con todo esto, estamos en el punto en donde nos preguntamos qué viene después. Entonces, hemos revisado y reevaluado nuestros objetivos y prioridades. De momento, nos enfocamos en implementar ampliamente las encuestas y el monitoreo para abordar las brechas de conocimiento. Continuamos con los métodos, vimos que eran adecuados para continuar con el proyecto, pero a una mayor escala. Queremos continuar colaborando con Bird Genusco Project para poder abordar la dispersión y la conectividad nuevamente, pero también que esto nos ayuda a entender cómo las distintas poblaciones y sus declives se ven impactadas por cosas como las condiciones medioambientales. Queremos trabajar para desarrollar las mejores prácticas de gestión y nuevamente las amenazas a la especie no se conocen bien, pero consideramos que el hábitat es clave y central. En base a tener una escala y un hábitat adecuado, no podremos mantener la especie. Si es que esto no pasa, entonces, en base a todo esto, necesitamos iniciativas in situ. Esto es muy importante y estamos trabajando en este sentido. Queremos trabajar en base a cada estado, en base a la UICN y otros socios. Entonces, ¿qué tan lejos hemos llegado? ¿Cómo lograremos estos objetivos? Pues queremos implementar el programa de bandas de colores, que es instrumental. Hemos obtenido mucha información sobre la dispersión de las poblaciones, movimientos, si es que las poblaciones son residentes o migratorias. También se ha hecho encuestas y monitoreo para recopilar datos demográficos después de las bandas de colores, del programa de bandas de colores. Esto es muy importante y queremos también desarrollar y coordinar con Strike Force los esfuerzos estatales y regionales y justamente tenemos aquí asistencia con el desarrollo de implementación de BPM, compromiso con la NRCS para mejorar las prácticas y realmente lo que necesitamos es ayudar a financiar un coordinador de momento. Como dije, creo que nos ha ido muy bien hasta aquí, pero para poder generar nuestros esfuerzos y centrar, aterrizar todo esto, necesitamos una persona dedicada para que haga esto todos los días. Entonces, solamente para cerrar, quería hablar un poco de las ciencias sociales, porque esta es un área clave aquí en Road to Recovery. Entonces, pensé un poco al respecto y quiero decir que no se aborda directamente esto en nuestro plan de trabajo actual, pero esto no quiere decir que no debamos hacerlo. De momento, nada más no lo hacemos, pero es probable que tengamos que hacerlo. Considero que las ciencias sociales pueden ser particularmente beneficiosas para los esfuerzos de recuperación del alcaudón. Hay una vista negativa de la especie, nuevamente volviendo al hecho de que se lo llama verdugo. La gente tiene una percepción muy negativa de la especie. No sabemos el grado hasta que sucede, pero anteriormente se había perseguido a la especie porque realmente puede tomar algunos aves y empalarlos. Y esto ha sido visto al momento de hacer avistamiento de aves. Y ahora debemos ver cómo la reducción del hábitat se ha llevado a cabo justamente en base a la agricultura mixta. Se tiene vacas, se tiene distintas especies, no se tiene pastizales abiertos y monocultivos a gran escala. Realmente hay algo aquí que considero que podríamos utilizar para nuestro beneficio, para realmente celebrar si tienen granjas familiares, una granja que ha estado muchas generaciones en la misma familia y hacemos más de lo mismo y con esto poder vincularnos a la tierra para poder recuperar la especie. Pero debemos pensar en cómo hacerlo, quién lo va a implementar. De momento no tenemos esta capacidad
dentro del grupo de trabajo. Esta área es realmente algo en lo que quisiera conversar más. Me emociona mucho hablar de este con Road to Recovery y ver si es que ellos tienen más ideas. Una vez dicho esto, es todo lo que tenía que presentarles y ahora estoy abierta a tomar sus preguntas en este punto. Si es que están de acuerdo con esto, pues dejaré de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Amy, por compartir esta maravillosa presentación. Tu grupo ha logrado mucho y me emociona simplemente pensar en que viene hacia adelante. Ahora vamos a abrir los micrófonos para preguntas. Pueden alzar la mano con Zoom dando clic en la opción de reaccionar y también pueden poner sus preguntas en el chat y podemos leerlas en voz alta. Yo tenía una pregunta mientras que alguien quiera hablar. Hablaste un poco de la composición del grupo de trabajo, quién está involucrado geográficamente, las disciplinas y cómo ha cambiado esto en el tiempo. ¿Puedes comentarnos? Bueno, definitivamente tenemos un enfoque oriental y hemos luchado un poco con esto. No hemos considerado en realidad al hablar del nombre del grupo. Queremos hacer justamente el grupo de recuperación del alcaudón americano de Norteamérica, no del este, pero aquí hay muchas similitudes. Realmente buscamos tener socios en toda América del Norte. Queremos hablar a nivel nacional. En Ontario en particular es realmente un punto fuerte, pero las provincias del occidente es algo que quisiéramos tener más representación. En México también sería genial. Y ahora dentro de los Estados Unidos tenemos participación. En realidad hay un paquete mixto de académicos, al igual que biólogos estatales. Hay representantes del gobierno federal, otros de corporaciones compartidas. Tenemos grupos sin fines de lucro aquí en Ontario también. Entonces, realmente es muy mezclado. De hecho, tenemos a gente que solamente son fanáticos del alcaudón. La ciencia ciudadana está allí. Ellos realmente contribuyen al trabajo que hacemos y nos emociona mucho. Y yo por mí mismo puedo decirles que muchas veces su emoción me mantiene activa. Es un grupo diverso y realmente es una de las claves del éxito, creo yo. Genial. Tenemos una pregunta aquí al respecto de cuáles serían los objetivos para el coordinador potencial. De hecho, estamos de momento en discusión con el grupo de trabajo en las reuniones mensuales tratando de establecer una descripción del puesto. Aquí no tenemos establecido. Yo te voy a contar mis metas para el coordinador. Básicamente, considero que realmente necesitamos a alguien que esté allí, que empiece a hablar individualmente, estado por estado, con la NRCS y que nos cuenten con quiénes están hablando en territorio para ver qué recursos hay, qué territorios hay, y tal vez datos del aspecto de ciencias sociales. Gente que no conoce del alcaudón, por ejemplo, cómo mejorar los esfuerzos y nuestro alcance, porque esto va a enfocarse en los dueños de las tierras y en la especie. La mayoría son tierras privadas y esto va a ser una lucha, sí, pero también es un beneficio para nosotros si es que podemos comprometerlos de manera apropiada. La coordinación con el Strike Force sería importante como meta. Necesitamos un coordinador que sepa cómo manejar que tenga suficiente experiencia en bandas de colores para que pueda involucrarse en el programa como tal. Por ejemplo, yo capacito al señor Bailey en West Virginia sobre cómo hacerlo y después de esta persona va a capacitar a alguien más y a alguien más y que sea un apoyo de pares, de par a par. La idea es que tenga experiencia justamente en estas bandas de colores y que pueda dar experiencia y que pueda también tomar esta experiencia de la ciencia ciudadana, involucrar a la sociedad y todo esto. Esto sería particularmente importante del cargo y también esta persona también puede
participar directamente con los dueños de las propiedades. Ha sido muy emocionante. Yo he trabajado en el programa de bandas de colores y me emociona mucho cuando los granjeros, claro, tenemos permisos de ellos, el granjero los ve y nos dice qué hacen y nosotros ves ese pajarito en el árbol, pues estoy tratando de atraparlo y es como que el granjero nos ve y dice, no puede ser posible. Yo les digo, quédese y vea. Y justamente con mis amigos es, vamos, tenemos que atrapar el pajarito. Y alguien más viene y dice, vamos a ver las vacas. Y él dice, no, yo quiero ver esto. Y de repente tomo el pajarito y estoy hablándoles con ellos. Y ellos dicen, wow, este es el pájaro más excelente. Así que esta persona quiere realmente involucrarse y se genera esta conexión. Muchas gracias, muchas gracias. Este compromiso, esta participación es muy importante. Y ahora queremos resaltar justamente estas sesiones de participación con propietarios de tierras privadas. Y esto puede resonar mucho con ustedes y sus necesidades. Tenemos preguntas adicionales. ¿Puedes hablar un poco más del programa de bandas de colares? ¿Hay una región o subespecie que tenga mayor representación en las aves identificadas con bandas de colores? Tenemos un poco de sesgo en base a nuestros miembros. Tenemos un programa fuerte en Texas, quienes trabajan en el programa de banda de colores. Yo coordino todos los años. En esta época del año designamos combinaciones de bandas de colores para proveedores específicos. En Texas tenemos 4 tipos de bandas de colores trabajando en 4 regiones distintas. Y nos aseguramos que las combinaciones no sean las mismas. En el este, en general, tenemos gente allá en territorio, biólogos normalmente. Y tenemos el Dr. Hobos y sus estudiantes y Donahue, quienes están viendo también están utilizando el programa de bandas de colores. Entonces podemos ver ahí en Ontario, estamos utilizando el programa de bandas de colores desde 1999, de hecho, para nuestra población. Entonces, nuevamente lo que queremos hacer es usar 4 colores de bandas. Tenemos la banda de color plateado, de ahí una banda parcial. Pueden identificar exactamente en dónde se puso la banda al ave y qué tan viejo o cuál es la edad del ave. Y se tiene la combinación final para ver los movimientos de dispersión y todo este tipo de cosas. Y también tenemos algo innovador aquí en cuanto a si la banda de color está sobre o por debajo de la banda plateada, y esto nos indicaría, por ejemplo, si es que el ave fue criada en cautiverio y liberada o si es que es silvestre. Y justamente, ¿hay algún punto parcial en cuanto a las poblaciones migratorias? ¿Se ha visto un cambio aquí? Tenemos todo, tenemos residentes de todo el año que están más en las áreas del sur y definitivamente tenemos a las migratorias en las áreas canadienses. Pero en medio de esto hay migrantes parciales y aquí esto es una banda. De hecho, yo en esto enfoqué mi PhD. Hay un área en donde hay migrantes parciales entre Indiana. Aquí justamente están un poco más al este de esto y estamos tratando de ver justamente qué es lo que sucede con esto. El estado de Indiana, ellos monitorean en el invierno porque realmente hay algunos polluelos ahí, nidos, y pueden ver si es que hay aves que se quedan o se van. Hay algunas que se quedan, otras que se van. Yo tengo un estudiante de PhD que trabaja en Queen's University que está tratando de ver la base genómica de la migración y esperamos poder mejorar la gestión de la población del aucaudón si es que la agricultura está impactando en si la ave se queda o se va. Podemos justamente trabajar en esto para la reintroducción en Ontario, en el sur, donde la población va a ser parcialmente migrante. Tenemos un amplio rango del espectro de aves que hacen distintas cosas aquí en base a las bandas de colores
y son estudios genéticos muy extensos, muy interesante. En cuanto a las bandas de colores, hay áreas donde no hay un grupo específico. So I'd say yes. Para esto, bueno, In that case, maybe just en este banding, caso, lo que banding. sucede es I'm always poner really bandas y no cognizant solamente of no bird, solo bandas, sino bandas de beat colores and como what I'm doing tal. to it, Como yo but estoy trabajando con un ave, por survey ejemplo, lo effort que that se goes hace, into hay it, un which is important. es un So instead of me esfuerzo de needing to go out there encuesta. and Aquí make a un survey estudio, and just alguien simply band vaya, hace them, un we would be estudio gathering information y then on establece site bandas y periodically, vamos a ver as la well as fidelidad con el simply, sitio, al you know, igual is that que site occupied by si a es que banded este bird, an sitio unbanded bird? está When you have the bird in ocupado por hand, though, you un can get ave con banda information o on their sin age, so you banda. can Así tell pueden based on tener the patterns in información their first también breeding de edad, season, ver los right? patrones And then really, entre la also primera is the fact etapa that de we can collect reproducción o no, y samples. podemos We can collect recolectar two-tailed feathers. muestras That's called en the Bird base Phenoscape a Project, las and then you can start plumas que to se recolectan y assess things también over time, like se puede evaluar las population cosas en size, el tiempo, population como turnover, tamaño de la breeding turnover, so larger población, rotación research de la size. So, población y I think that there is contribuir a estudios. definitely information that can be Realmente hay gathered by having información the que se bird in hand, puede tener de just doing a tomar silk una ave en la band. mano y ponerle But the una banda color banding plateada nada really will más, give us pero some las really bandas de unique, colores actually nos dan breakdown of age for various realmente birds so that una we can understand estructura e what's going información on. más establecida para entender a mayor escala qué es lo que está sucediendo. Bien, muchas gracias. ¿Qué les dicen las tasas demográficas en cuanto a qué acción de conservación llevar a cabo? Se necesita más alcaudones hembras. Realmente, los alcaudones, mi máster veía justamente el éxito reproductor y elección de hábitat en Ontario y Quebec. Y realmente en ese tiempo vimos que eran muy exitosos al momento del número de polluelos que tenían, pero realmente esto va de la mano de si se les puede dar sitios de anidación protegidos, porque algo que vimos es que ellos prefieren, básicamente, les gustan los arbustos, les encantan los red cedars, y justamente estos son sitios protegidos en donde se contribuye al éxito reproductor. Lo que sea que podamos hacer para poder mejorar los sitios de anidación van a mejorar el hecho de que haya una mejor recuperación de la población. Y justamente vimos también que hay sensibilidad en cuanto a supervivencia del invierno de los más jóvenes y cómo aquí se les puede dar más refugio y darles más sitios para el forajeo también, que es importante. Nuestras prácticas de gestión le involucran que haya más de lo mismo para poder y mejorar el éxito reproductivo de la especie. Entonces dices que es divertido buscar sus nidos, básicamente. Entre buscar los nidos y bueno, tienen que lanzarse al arbusto y de ahí cuando están poniéndole las bandas, sí, se ensucia mucho, muy divertido. Tenemos una pregunta de cómo establecen el objetivo de los alcaudones, cómo los atrapan. Pues la trampa la desarrolló mi esposo, de hecho, y es una trampa que se utiliza una con una puerta lateral, otra con una puerta en la parte superior en el campo. Mi esposo fue mi asistente de campo, entonces cada vez que se ponía una trampa con la puerta lateral no podíamos encontrarlo, pero de ahí nos sentamos, vimos a los alcaudones ver esto y él vio cómo podíamos tener una puerta lateral y otra en la parte superior. Combinando esto, podíamos manejarlo. Se tenía la trampa allí con un pequeño ratón con su jaula protegida y así este ratón pasaba de ave a ave. Entonces el alcaudón bajaba, veía el ratón y entraba a la trampa por la parte lateral o superior y se cerraban las puertas y estaba ya atrapado. ¡Wow! Eso suena maravilloso y potencialmente útil para otras aves en donde tenemos justamente problemas con que entren a la trampa. Sí, puedes compartir diseños de las trampas también con nosotros, por favor. Sí, claro. De hecho, mi esposo hizo muchos lotes de esto porque
los told me I poníamos a couldn't uso. De necessarily hecho, él me make dijo enough ayer effort que tal to vez no in this haga case otro write lote, entonces instructions yo for the estoy ahorita students here. pensando So probably en have que to él do that. escriba sus Amazing, yes, instrucciones it's sobre applicable to other cómo species too. crear esto, sí, porque es aplicable a otras We have a few especies comments definitivamente. also Tenemos for coordinator, comentarios other también shrimp para un practitioners. I coordinador think u most otros alumni from the practicantes de San Clemente alcaudones. Island Waterfront Hay Shrimp Program, so there's a un potential programa business. alumni de And San also we have an Clemente Island emphasis on working del with state programa wildlife de to an alcaudón. Y underutilized también que audience. muchas gracias por And el then we have énfasis en another el question trabajo asking if a con coordinator los potentially could work biólogos, with porque wildlife son tracking technology un companies to público find close to satellite or subutilizado. cellular Un tracking coordinador solutions. So potencialmente far, the puede technology trabajar available for con el this size rastreo requires de vida recaptures for which silvestre y those compañías de vanished shrimps know is tecnología an para poder outsider. encontrar soluciones de You can't just rastreo track once. personalizadas It's en el celular there's one para area de you esta can manera go tener una tecnología since you're disponible tracking para shrimps or tomar, deep trapping. para You su need to just tamaño think y smart with recapturarlos words. cuando sea necesario. Bueno, ustedes pueden Right now, tomarlos una Tahoe sola vez. otters Son are small pájaros enough to muy hike to inteligentes que no se van a dejar atrapar capture them. dos veces, We pero do si hay actually que use notice tags on recapturarlos, birds, utilizamos so these are deployed on a etiquetas, certain number of marcajes en birds las that aves y hay rear un número de in our aves care here. If we que do a tenemos en soft nuestro release, cuidado. we Aquí have hacemos una had the liberación de young in these software. margin Tenemos clovers in the justamente, field, tenemos a los and jóvenes en actually put estos the entornos notice en el tags on campo them. y podemos They stay out ponerles there, los they get marcajes. acclimatized, we can Aquí se recapture them aclimatan before we y let them podemos go and make sure there's no recapturarlos chafing, antes everything's de looking good, dejarles que and se then vayan, release ver them. que estén bien y We poder have learned a liberar lot las from aves. Hemos this, and I think aprendido that mucho de esta we could do crianza en more. cautiverio y liberación y Shrike sabemos que are a podemos really aprender anxious más. bird and Los hate alcaudones when son people avecitas hide. muy They ansiosas cuando have some están en la mano. hesitations about Personalmente, putting a mí tags yo on tengo mis because you dudas en can't cuanto a retrap them. ponerles But marcajes then again, the porque information that no we're se los getting puede is really important. recapturar, pero So la if there is a way información que to tenemos, reduce the que podemos size, obtener one of the realmente es muy great things importante, about pero having a captive tal vez population se is that we can actually necesite test bajar el surface tags tamaño de and make los sure that tags, it's pero safe algo and bueno de tener effective. población en For cautiverio es que example, with podamos Shrike, probar las cosas, por tags ejemplo, con often el when aucaudón, the first con tags were los going up, marcajes, las the primeras practice often was to keep them to the marcajes tail feathers, but Shrike will actually se los sit for the tag. ponía, se So we'll ponía learn that los that was tags not the right justamente way en to put las these tags plumas de on la birds. cola y We have después to weigh empezamos in a ver and en dónde sería compare. mejor So en las aves en it'd be very cautiverio y important to después do more of poder that. liberarlas. Y podemos hacer más de esto, por lo cual nos And is emociona there mucho. still value in color banding efforts Y hay in states todavía like Missouri, valor en where los the reported esfuerzos global de population los percentages are programas de volatile, bandas de such as less than colores, 5%? tomando en I consideración think those are que areas that are el particularly important. número I base that reportado on del work I've done porcentaje son in menores a Illinois, as 5%. well as Considero Northern que sí, en Ontario, el with norte de very, very small Illinois y en Ontario populations. tenemos poblaciones muy For example, pequeñitas. in Northern Illinois, I was Por working ejemplo, en with el Baylor norte de National Illinois yo Forest, very trabajaba super con small population, Norfolk but even Terry y looking era at una that, población I muy was able to pequeñita, get pero viendo information esto about yo that pude obtener population información turnover and sobre found la a rotación de la población y vi ton of justamente que unbanded birds. había Like every year I'm out muchísimos there knocking, aves the socks no off trying to weigh sin 'em, banda y but get like 80, veíamos 90% of the justamente male 80-90% population banded. de la Go back next población que year, había only 30% que was tenía una banded. banda. Volvía el Small próximo population año, close pero and you llegaba wonder solamente el where are these birds coming from. 30%. It's ¿Y de not in dónde that case vienen las like, oh, otras it's just aves a que tiny llegaban? population and Justamente era una managed to put the población grande y percentage up. podíamos I thought poder it really poner was getting the bandas en un majority of the porcentaje. birds. And then Realmente interesting tomábamos la things came mayoría out de las too in aves terms y of starting to surgió look at información whether it was male importante en or cuanto female. a si eran And our hembras o particular machos y population, esta for some población en reason, is if particular, the por younger male alguna shrikes were cosa actually era the que los limiting alcaudones factor there. machos So eran I actually los más began jóvenes to eran get un factor more limitante, entonces critical realmente information from some of podemos those obtener really información small más crítica populations that de are estas isolated poblaciones that más aren't kind of pequeñitas part que of the están herd, aisladas, que no in son part just because parte this bird does seem de to be panorama dispersed. más If people look amplio, at the pero banding record of podemos hablar dispersal, de la they have dispersión very también. Si broad vemos dispersal el patterns, programa de which might bandas be de linked to the colores y fact la of the very dispersión, dynamic esto puede nature estar ligado a of their la habitat. It's not a naturaleza stable dinámica habitat. del Probably hábitat que no historically es they came from estable fire, históricamente, tal and vez so se I think that lo maybe they need to have mantenía y innate dispersal necesitan ahora capacity to tener keep una all these capacidad de fires they don't dispersión have para poder as it changes. encontrar hábitat nuevo a medida que éste cambia. Sorry, I'm missing the chat, but I just feel like Y there's so no much veo el there. chat, pero veo I que hay see some tanto links of allí. our television Hay stuff links, too, hay so
cosas que Anyway, están thank you, surgiendo. Tim. I Así que saw you just muchas say bye gracias. and Gracias, Tim. Vi que acabas de yeah. poner algo allí. Yeah, it looks like there's some potential to try and use Parece mechanical que bugs or grasshopper justamente hablan de
utilizar tried mechanical trampas bugs, and I mecánicas, actually have los sewn like bichos Winnie the Pooh mecánicos o rat trampas toy que se full of vean fur and como sewed it onto saltamontes. a Hemos Expo tratado de with hacer my son's esto, toy, and justamente the esto. Striker was like, yeah. Era un juguetito de mi So, hijo y dijimos un algodón, but ok, ¿por qué the no big usarlo? grasshoppers, Y if you have los them, that saltamontes más probably grandes, si es que se would los work really tiene, well. tal vez funcionen Tried muy to bien en get las in the pregnant trampas season como kind of fussy cebo, about a pero they want a nice small ellos non-toxic dog, and quieren there's un insects out ratoncito there that pequeño, not por gonna ejemplo, turn porque around tienen and muchos try to bite them. insectos ahí que no es que And se van a dar females la try to vuelta y a particularly morderlos, seem like y the female las come in and like to sit alcaudones there to trap, and hembras they se literally sientan have to en la come, and trampa she's y like, okay, esperan well, a que this venga is el what I'm macho doing y lo now. hago. You Y go es in como que, ok, there and este you're es tu gonna do your trabajo, job. ahora tú eres el que vas a ir So a their atrapar cooking ese can be a little ratón. bit tricky Entonces puede because ser the algo vertebrates are difícil, ¿verdad? minuscule. Porque A centaur justamente and a este vertebrate es un is pájaro chiquitico, es un they're ave de predators as rapiña, much as son they actually are prey as depredadores, well. al So igual que rapaces. We have another question asking what Tenemos years you otra were beginning pregunta on hitchhiking preguntando midway. en qué años Uh, se estaba oh gosh, haciendo I'm el old now. programa de banda de colores en Midway. I Mm, started in about 2004 Empezamos en los and I 2000, en el continued to 2004 about y 2017 continué or hasta el 18. 2017 o And the reason 18. that I Y la stopped razón was that por the la que population just paré really es que kept growing. la So that couldn't help población it. básicamente se incrementó, había más aves. We have another question Tenemos asking otra if the species pregunta reproduces in sobre si la Canada and especie spends se the winter in reproduce Mexico, en where they are Canadá y from. pasa el Does the verano species have en a México, de migratory route donde to son, y si get es to que its site? tienen So justamente una ruta migratoria para llegar a the su molecular sitio. genetic work I did actually also El looked at trabajo de some poison oaks, genética and then there was molecular some que additional work hice done by estabilizando los graduate student isótopos, y Guillermo hubo un Perez estudiante de from masterado Wisconsin, I que believe, working with Dr. Keith Hobson on trabajaba con el stable doctor isotopes. Keith And Hobson so between estabilizando those two isótopos. studies, Justamente we entre did estos dos find estudios pudimos eastern averiguar populations in que la subspecies población have del very este weak en las migratory subespecies connectivity, tienen but the conectividad migratoria Xgatorhini muy débil, subspecies, pero which is the las one found subespecies in X western y Y states and prairies, se actually has a encontraba en longer estados migration distance and seems to have occidentales y stronger praderas y migratory tienen connectivity. una There conectividad is some migratoria más suggestion from what we fuerte. know Hay about the sugerencias de lo que genetic architecture sabemos de la underlying arquitectura migration that genética the establecida longer en la bird migrates, migración, the que more mientras más ingrained its viaja un migratory ave, distance and route are. más So se the more hardwired incrementa the further that they go. So the su, fact that o eastern sea, birds don't están migrate very mejor far could kind of be cableados part of dependiendo de the la reason why the distancia que wandering, the cubren. western birds though go Los further, and so they aves have a little bit occidentales van stronger más lejos, connectivity. entonces tienen I don't, conectividad más we haven't fuerte quantified entre ellos. migratory No routes, hemos but we have cuantificado definitely las found rutas out that migratorias, Gulf pero Coast of hemos Texas is a visto very important que area el for Golfo them, de and then Texas throughout es un all área of importante Mexico. But para even ellos within y en todo Mexico, there are México, some pero areas incluso where dentro de they México seem hay to have áreas more migrants específicas than en donde residents. There's parecería plenty of haber más hotspots. aves migratorias que residentes. Great. That's currently Bien. the end of the De momento, questions that have been este es el final posted de in las the chat. preguntas Thank que you so tenemos en el much chat. for Muchas your amazing gracias presentation. I por tu love this Ask Your maravillosa Questions spirit. presentación. Me And encantó with este that, we'll go to periodo de Paul for preguntas closing tan remarks. activas, y ahora vamos Oh, con well, Paul I para have sus a últimos question comentarios. first, Tengo and primero I was gonna una wait till all the pregunta e iba a participants had esperar a que finished, but todos los you participantes le talked a hagan little las bit. suyas. Well, Amy, you ¿puedes touched hablar un on poquito? Hablaste great work on justamente the biological a side and also propósito, on the social maravilloso sciences. trabajo I'm del lado de interested in las ciencias hearing about biológicas y the sociales, pero me functioning of the interesa working group conocer and el how funcionamiento del grupo it de trabajo currently is y cómo functioning, está and funcionando de frequency of momento meetings, et cetera, et en cetera. cuanto a frecuencia de reuniones, etcétera. So I admit I'm a little bit guilty because I am the coordinator, Me but siento un I poco feel that the culpable working porque soy group la is coordinadora, pero more of siento que a el grupo de survive than trabajo thrive está más mode en now. modo de But supervivencia que I de probably shouldn't prosperidad, pero be. probablemente I no do debe. look back, and I think that Bueno, we have done a lot. So si veo we hacia have atrás y veo que monthly hemos hecho mucho. Zoom meetings. Tenemos I usually reuniones do see mensuales por attendance to Zoom them. con muy buena And those asistencia, are really helpful. y estas han sido muy útiles. We have found a few resources, just like having Hemos like a Google encontrado Doc where we algunos have our band of recursos. combinations there. Tenemos las We have combinaciones de a colores manual allí. for the Tenemos un species. manual The de programa yearly de bandas para meetings, la we especie. Las started those reuniones by anuales tapping empezamos onto de ellas existing
atándolas a reuniones existentes en donde sabíamos que la mayoría de los socios iban a ir, porque el financiamiento siempre es un desafío. Entonces, aquí habían reuniones y nos atábamos a ellos. Ahora tenemos nuestras reuniones anuales, solo nosotros. Normalmente en el otoño hay muchas reuniones allá afuera para las personas y hay reuniones híbridas ahora y realmente esto es muy importante para el plan de trabajo y lo que hacemos entonces, sí, esto es un poco cómo funcionamos. Es importante también esto. La gente nos ha dicho que somos muy activos, que recibimos muchos emails, pero debido a la captura y establecimiento de bandas, hay muchas preguntas. Han habido años en los que la gente ha visto también enfermedades e infecciones raras y es importante unirse con gente que trabaja en el campo también para poder conectarnos tanto a nivel virtual para poder hablar de esto. Esto es muy útil. Espero que esto responda a la pregunta. Sí, sí. La razón por la que traigo esto a colación y para todos quienes están en la llamada el día de hoy es justamente porque estamos en el proceso y particularmente un par de personas, Randy Danworks, están trabajando en un documento para ayudar a los grupos de trabajo de las especies en cuanto a la gestión y administración de estos y tomar las sugerencias de los distintos grupos de trabajo sobre qué funciona y qué no funciona en cuanto a su estructura y prácticas. Quería resaltar justamente este tema. Y quería entender tu grupo de trabajo para decirle a la gente de la llamada que esperamos dar más recursos para ustedes y sus grupos de trabajo a futuro para que pueda ayudarles en sus operaciones en cuanto a su camino hacia la recuperación de sus especies en particular. Y si es que ya no hay más preguntas, quiero cerrar. Muchas gracias, Emmy. Considero que has hecho una maravillosa presentación y realmente la cantidad de preguntas ha sido un indicador clave para esto. Fantástico trabajo en cuanto al monitoreo y a las preguntas. Gracias a todos por unirse a nosotros hoy. Quiero resaltar algunos puntos antes de cerrar. Visiten nuestro sitio web para las sesiones futuras. Estamos planificando la continuación de esto y la serie de webinars también. Y nuevamente esperamos proveer recursos adicionales en el sitio web, más allá de lo que ya hemos producido y otras herramientas útiles. Con esto, les deseo a todos un excelente fin de semana y nos vemos pronto.